Bienvenidos a un nuevo video sobre el tema de funciones trigonométricas inversas. Hoy repasaremos la teoría básica de la función arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Aprenderemos a interpretar sus gráficas. Además, resolveremos una variedad de ejercicios prácticos, algunas aplicaciones como en navegación, física. Veremos cómo estas funciones se utilizan en el mundo real. Empezamos entonces. Una breve recomendación: para entender el tema de funciones trigonométricas inversas es necesario conocer todo lo relacionado al tema de funciones trigonométricas. Entonces vamos a hablar acerca de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, una breve introducción. Una función trigonométrica es periódica. Por lo tanto, significa que no son inyectivas. Haciendo un paréntesis acá, para demostrar si una función es inyectiva o no, hay más de una forma de cómo hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es en todo el gráfico trazar una recta paralela al eje X. Si se corta en más de un punto, pues simplemente esa función no es inyectiva. ¿Qué quiere decir? Que no son inyectivas, que no asignan un único valor de salida a cada entrada. Acá vamos a añadir una forma más de definir una función inyectiva. Para poder definir las funciones trigonométricas inversas es necesario restringir el dominio. O sea, la función trigonométrica tal y como está, si tú te fijas todos los gráficos, o en todo caso como todos son periódicas, no van a poder tener inversas. No van a poder ser reversibles. Por lo tanto, es necesario restringir el dominio a un intervalo donde la función sea inyectiva, o sea, solamente vamos a tomar una parte, no el total, una parte. Este proceso lo vamos a llamar como rama principal y es esencial para definir adecuadamente las 6 funciones inversas. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente: que el dominio restringido D debe asegurar la inyectividad de la función y que el conjunto f de x, o sea los valores de y, represente el rango de la función. Lo segundo es que este dominio debe incluir los valores más pequeños posibles en valor absoluto del dominio de la función. Y lo tercero, debe acercarse al eje de las ordenadas desde la derecha. Vamos a aclarar eso acá. ¿Cómo así? Hablábamos hace un momento acerca de la rama principal. Vamos a enfocarnos en eso. No vamos a tomar toda la función trigonométrica. Eso es lo que yo decía. ¿Cuál va a ser esa rama principal? Acá lo tenemos, mira, para cada una de las funciones. Esta es una tabla donde vamos a mostrar la rama principal y el rango que se va a asignar a cada función. Por ejemplo, para y igual a seno, o sea, la función seno, vamos a tomar como dominio desde menos pi medios a pi medios, y su rango va a mantenerse de menos 1 a 1. Para y igual a coseno, vamos a tomar de 0 a pi, su rango de menos 1 a 1. Para y igual a tangente de x, de menos pi medios a pi medios, pero en este caso con un intervalo abierto, y el rango va a ser todos los reales. Para la cotangente, de 0 a pi, cerrado, y su rango va a tener que ser todos los reales. Para la secante, también de 0 a pi cerrado, pero vamos a, se podría decir, extraer el pi medios, porque recuerda que la secante de pi medios es no definido. ¿Y cuál va a ser su rango? De menos 1 a 1. Y finalmente la cosecante, de menos pi medios a pi medios menos el 0, porque también la cosecante no está definido en 0. O sea, la cosecante de 0 es indeterminado. Por lo tanto, todos los reales, el rango va a ser restado de menos 1 a 1. Ten en cuenta toda esa tablita. Simplemente lo he leído, pero fíjate bien. Como en algún momento vamos a hablar acerca de las funciones inversas, vamos a cruzar esta información. Profe, no entiendo. Lo que tú ves acá ahorita en la tablita son la definición de los valores del dominio restringido y del rango para cada una de estas funciones trigonométricas. Ahora el dominio va a ser de todos ellos, va a ser todo lo que estoy indicando, y su rango va a ser todo lo que estoy mostrando
de cada una de estas funciones. Cuando nosotros vamos a hablar acerca del rango de una función inversa, vamos a tener que cruzar información. El rango va a convertirse en dominio y el dominio restringido se va a convertir en un rango. Y ahora vemos esa parte. Entonces, si nos fijamos, acá aparece el dominio, la definición del arcoseno. ¿Cómo lo definimos el arcoseno? Pues una función arcoseno o función seno inverso va a estar definido como y igual al arcoseno. ¿Y qué va a significar y igual al arcoseno de x? Que ese valor de x es igual al seno de y. Donde este x o los valores de x, que vendría a ser el dominio, va de menos 1 a 1. Y el rango va de menos pi medios hasta pi medios. ¿Recuerdas los valores del dominio restringido y de rango? Ahí lo tienes, mira. De menos 1 a 1 va a pasar a ser dominio y de menos pi medios a pi medios va a pasar a ser de rango. Por lo tanto, la propiedad fundamental sería que si yo tengo el seno de k y además tengo que ese ángulo está entre menos pi medios y pi medios, entonces vamos a concluir que ese ángulo va a tener que ser igual al arcoseno de k. Profe, no entendí. Chequea, voy a poner un ejemplito acá. Si yo te digo, por ejemplo, el seno del ángulo θ es igual a 1/3, entonces, ¿qué va a suceder? Que ese ángulo θ va a tener que ser igual al arco seno de 1/3. La expresión es simplemente esa. Otro, si yo digo el seno de 20 grados es igual a, entonces 20 grados va a tener que ser igual al arco seno de A. Otro más, si yo dijera que el seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿qué significa? Que ese alfa lo puedo expresar como el arco seno de la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Quizás así como lo muestro es porque no son ángulos notables, pero en algún momento se va a cumplir que esos ángulos van a ser notables. Quiere decir que el arco seno finalmente termina siendo un ángulo simplemente. ¿A que sí? Sí. El arco seno y todas las funciones que van a medir más adelante se convierte siendo un ángulo. El gráfico que te voy a mostrar va a pertenecer el gráfico de la función arcoseno, así como está. ¿A que sí? Sí. Ese es el gráfico. Y tú recordarás cómo salen cada uno de esos gráficos. Cada uno de esos gráficos va a salir tabulando. Si tú tabulas y le das valores, te va a resultar todo el gráfico, donde el dominio verifica, o sea, el conjunto de valores de x, va de menos 1 a 1, acá lo tienes, el dominio de menos 1 a 1, el rango va de menos pi medios a pi medios, o sea, desde acá hasta acá. La función va a ser creciente, gráficamente observando de izquierda a derecha, la función va a crecer. Y finalmente la función va a ser impar. No sé si recuerdas que en algún momento habíamos demostrado que para que la función se llame impar debe cumplir que f de menos x debe de ser igual a menos f de x. ¿Estamos? Entonces ahí tienes la gráfica. Ten en cuenta que ese viene a ser la gráfica. Vamos a hacer una comparación con la función seno y el arco seno. Ahora vamos a hacer un verso acerca de las gráficas de la función seno y de la función arcoseno. Si tú te fijas, lo que está de color verde es la gráfica de la función seno, pero restringido. ¿Recuerdas que habíamos tomado solo de menos pi medios a pi medios? Claro,
¿Por qué tomamos solamente esa porción? Habíamos dicho, porque esta porción de esta función viene a ser inyectiva y por lo tanto sí va a tener su inversa. Por lo tanto, se va a trabajar como dominio de menos pi medios a pi medios y su rango sigue manteniéndose de menos 1 a 1. Ahora, todos esos datos se invierten. ¿Para qué? Para la función arcoseno. La función arcoseno es el de color azul. Si lo ves muy bien, todo lo de color azul, donde el dominio de la función seno ahora se convierte en rango de la función arcoseno y el rango de la función seno ahora se convierte en el dominio de la función arcoseno. Además, guarda una simetría con respecto al eje y igual a x. Si te fijas, hay una simetría en él. Para el mayor entendimiento, vayamos a desarrollar preguntas. A ver, vamos a desarrollar algunas preguntas. Por ejemplo, esa primera. A ver, problema número 1. No te compliques la vida. Lo voy a hacer pasito a paso y luego en forma directa, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice, determine el valor de E, sabiendo que E es el arco seno de la raíz cuadrada de 3 sobre 2 más el arco seno de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Ok. ¿Qué significa? Que cada uno de ellos es un ángulo distinto. Por ejemplo, el primero le voy a colocar un alfa y al segundo un teta, de donde del primero puedo decir que si alfa es igual al arco seno de la raíz cuadrada de 3 sobre 2, entonces, ¿qué se cumple? Pues que el seno de alfa va a tener que ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y eso es notable. ¿Cuál es ese ángulo cuyo seno es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2? Pi tercios, radianes, lo que muchos de ustedes lo conocen como 60 grados. Seguramente por ahí se preguntan y dicen, no, pero no solamente pi tercios, también está 2 pi tercios, porque el seno de 120 también es raíz de 3 sobre 2. Y es ahí donde entra a tallar el dominio restringido. ¿Recuerdan? Acá habíamos hablado acerca del dominio. Solo se tomaba desde menos pi medios a pi medios. Si te das cuenta, 2 pi tercios no está en este intervalo, pero sí está pi tercios. Es por eso que únicamente, en este ejemplo, el seno de alfa igual a raíz de 3 sobre 2 es que alfa es igual a pi tercios. Y lo otro, pues habíamos dicho que teta va a ser igual al arco seno de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Qué significa todo ello? Pues que el seno del ángulo teta va a tener que ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Y eso es notable? Claro, hay un ángulo cuyo seno es igual a 1 sobre la raíz de 2, que en algunos casos aparece como raíz de 2 sobre 2, ya racionalizado. Pero como son equivalentes, ese ángulo va a tener que ser pi cuartos. Finalmente, E va a quedar siendo la suma. ¿La suma de quién? Pues de pi tercios más pi cuartos. Y todo ello, ¿a qué es equivalente? Pues si sumamos va a tener que ser igual a 7 pi doceavos. Y esa tendría que ser tu respuesta. ¿Sí? Pero ahora que ya sabes todo ello, hay una forma más directa. Sí, en una. ¿Cuál? Ahora te lo voy a mostrar. Forma directa. Procedes de esta manera. El arco seno de raíz de 3 sobre 2 significa el seno de qué ángulo es igual a raíz de 3 sobre 2. Ah, ya, tú dices, de pi tercios, o sea, de 60 grados. Al otro lado, el seno de qué ángulo es igual a 1 sobre la raíz de 2. De pi cuartos. Por lo tanto, si lo sumas, te va a resultar siendo 7 pi doceavos. Así en una.
¿Que nada más? Nada más. Siguiente problema. Vamos por el ejemplo 2. Si tú te fijas en el ejemplo 2, nos dicen determine el dominio. Y recordando, ¿qué es el dominio en una función? Es el conjunto de valores que toma la variable independiente, o sea, x. El conjunto de valores que puede tomar x. ¿Y cómo así? Pues vamos a tener en cuenta que en nuestro caso, el dominio del arco seno, o sea, en este caso, todo 2x sobre 3 más 1, tiene un mínimo valor y un máximo valor. Por acá lo había mostrado. Mira, acá está el dominio de la función seno. No sé si lo ves. Va de menos 1 a 1. Ah, ya. Entonces, en este caso, 2x sobre 3 más 1 debe estar comprendido entre menos 1 y 1. Y vamos a tener que despejar el valor de x para poder hallar el dominio. Entonces vamos a tener que hacer operaciones inversas. Por ejemplo, en este caso, voy a restarle 1 a todos los lados, por lo que acá quedaría menos 2. Acá nos quedaría 2x sobre 3. Si restamos un 1, 1 menos 1 se van. Y acá quedaría 0. Recuerda que vamos a hacer operaciones inversas, ¿eh? O sea, darle la contra a todo lo que está acá. Si te dice acá más 1, tú le restas 1. Si acá te dice entre 3, adivina qué vas a hacer. Por 3. Cosa que en este caso tendría que ser menos 6. Porque estoy multiplicando por 3. Si multiplico acá por 3, 3 y 3 se van. Y acá 0 por 3 sigue siendo 0. Y finalmente lo dividimos por 2. Si lo divido por 2, acá nos quedaría menos 3 por 2. O sea, lo estoy dividiendo entre 2, acá quedaría x y acá quedaría 0. ¿Y cómo se llama el conjunto de valores que toma la variable x, o sea, la variable independiente? Se llama dominio, que en este caso va a tener que ser desde menos 3 hasta 0. Cerrado, porque sí toma el menos 3 y sí toma el 0. ¿Está? Otro ejemplo. En el ejemplo número 3, algo aplicativo. En el ejemplo número 3, dice que el arco seno de 2x sobre 5 es igual a pi tercios. Y nos piden calcular cuánto es el valor de 4x. Entonces, si te dicen que el arco seno de 2x sobre 5 es igual a pi tercios, debes entender que esto se resume a que el seno de pi tercios es igual a 2x sobre 5. El seno de pi tercios es igual a 2x sobre 5. Eso significa, por definición del seno. ¿Recuerdas? Te lo voy a mostrar por si acaso. Acá está, mira. Si θ es igual al arco seno de acá, ¿qué significa? Que el seno de θ es igual a acá. Es lo que estoy mostrando acá, ¿no? Si θ es igual al arco seno de 2x quinto, significa que el seno de pi tercios es igual a 2x. Y el seno de pi tercios es igual, o sea, el seno de 60 es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y eso es igual a 2x sobre 5. Vamos a tener que simplificar. En este caso, lo voy a multiplicar cruzado y me va a quedar que 5 raíz cuadrada de 3 va a tener que ser igual a 4x, que es lo que justo me están pidiendo. 4x, eso es lo que me piden. Esa sería la respuesta entonces. Análogamente, para la definición de la función arcoseno, es similar a lo que habíamos hecho en el seno. La función arcoseno o función coseno inverso se define por y igual al arco coseno de x, que significa que x es igual al coseno de y.
donde este valor de x, que es el dominio, va de -1 a 1 y el rango debe ir de 0 a pi, o sea, de 0 a 180. La propiedad fundamental, ya lo viste, que si el coseno del ángulo θ es igual a k y este ángulo θ está entre 0 y pi, en consecuencia el valor del ángulo θ va a tener que ser igual al arco coseno de k. O viceversa, ¿no? Si tú ves un θ es igual al arco coseno de k, va a significar que este coseno de θ va a tener que ser igual a k. Pero ten en cuenta que ese ángulo θ debe estar comprendido entre 0 y 2pi. La gráfica que muestro es la gráfica de la función coseno. ¿Y cómo nos resulta esa gráfica? Esa gráfica nos resulta tabulando. Ojo. Por lo que recordarás en el dominio restringido, el dominio se convierte en rango, el rango se convierte en el dominio, ¿recuerdas? Así es. En este caso el dominio de la función va a tener que ser de -1 a 1. Mira, de ahí abarca la gráfica de -1 a 1 y su rango va desde 0 hasta pi. Es una función decreciente. Si lo vemos de izquierda a derecha, la función decrece en -1 a 1 y es una función de tipo par. O en todo caso, la definición del arco seno de menos x lo podemos expresar como pi menos arco coseno de x. Disculpen, no es par. Vamos a mostrar simplemente que la función arco coseno de menos x resulta finalmente como pi menos arco coseno de x. ¿Sí? Dejen esa idea de que es par. En este caso no funciona. Ahora, si hacemos un versus de los gráficos, sería algo así como te estoy mostrando acá, ¿no? Lo que está de color verde sería la función f coseno de x. Y lo que está de color azul sería la inversa de la función, o sea, sería el arco coseno de x. Y van a ser simétricos con respecto a esta recta que es igual y igual a x. Y igual a x, simétricos. ¿Estamos? El análisis es similar a la función seno. Vamos a hacer ejemplitos. Vamos a ampliar un poco más nuestros horizontes, así que vamos a hacer un ejemplo más. Recuerden que la función inversa coseno es similar a la anterior. Ojo, vamos a desarrollar ese ejemplo, donde dice determina el valor de la expresión b. B es igual al seno del arco seno de 3/5 sumado el arco coseno de 7/25. Y si ustedes se fijan, estos ángulos son notables, por lo que quedaría que el valor de b va a tener que ser igual al seno ¿el seno de qué ángulo es 3/5? De 37 grados. ¿Y el coseno de qué ángulo es? 7/25. El de 74 grados. Acá hay varias formas de desarrollarlo. Si tú recuerdas cuál es el desarrollo del seno de la suma de dos ángulos, por ejemplo, si colocamos seno de a más b, el desarrollo es el seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. Ese es el desarrollo del seno de la suma de dos ángulos. Si tienes en cuenta eso, tendríamos que aplicar en nuestra pregunta. El valor de b tendría que ser el seno de 37 grados por el coseno de 74 grados más el coseno de 37 grados por el seno de 74 grados. Y si reemplazamos, porque son notables, el seno de 37 grados es 3/5 por el coseno de 74 es 7/25. El coseno de 37 es 4/5 y el seno de 74 es 24/25.
Si te fijas, van a ser homogéneas y en el denominador aparece 125. Y arriba tendría que ser la suma de 21, porque 3 por 7 es 21, más 96. ¿Y a qué es igual esa suma de 21 más 96? Tendría que ser 117. Y esa tendría que ser tu respuesta en ese ejemplo. O sea, la alternativa B. Ejemplo más. Problema número 2. En el problema número 2 dice calcula el valor de la expresión y la expresión es que es m igual a la tangente de pi tercios menos el arco coseno de 2 sobre la raíz cuadrada de 7. Entonces, en este caso yo no sé cuál es ese ángulo. No tengo ni idea, así que le voy a poner un alfa. Y lo que te queda tendría que ser m es igual a la tangente de pi tercios menos alfa. Y tú recordarás cuál es el desarrollo de la tangente de la diferencia de dos ángulos. ¿Recuerdan cómo se desarrolla la tangente de A menos B? Ese desarrollo es tan, o sea, tangente de A menos tangente de B, todo el sobre, todo el entre, 1 más tangente de A por tangente de B. Tener en cuenta todo él. Para que el resultado sea sencillo, por lo tanto, el valor de m va a resultar siendo la tangente de pi tercios menos la tangente de alfa sobre 1 más la tangente de pi tercios multiplicado por la tangente de alfa. Seguramente muchos se preguntan, pero la tangente de pi tercios, o sea, la tangente de 60 grados, si lo conviertes al sistema sexagesimal, es la raíz cuadrada de 3. El asunto es cuánto es la tangente de alfa. ¿Sabes eso de dónde va a salir? De acá. Si el arco coseno de 2 sobre la raíz de 7 es igual a alfa, entonces, si alfa es igual al arco coseno de 2 sobre la raíz cuadrada de 7, ¿qué significa? Que el coseno de alfa va a tener que ser igual a 2 sobre la raíz cuadrada de 7. Y como el coseno es positivo, en este caso, ese alfa va a pertenecer al primer cuadrante. Y si pertenece al primer cuadrante, entonces es agudo, ¿no? Y si es agudo, lo puedo llevar a un triángulo rectángulo. Donde él es alfa, él va a tener que ser 2 y él va a tener que ser la raíz cuadrada de 7. Aplicando el teorema de Pitágoras, en este caso nos quedaría la raíz cuadrada de 3. Ya está. Entonces ya podemos hallar la tangente de alfa, ¿no? La tangente de alfa tendría que ser la raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre 1 más la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Arriba esa diferencia nos queda raíz cuadrada de 3 sobre 2. En el denominador nos queda 1 más 3 medios. Eso es 5 medios. Finalmente, podemos simplificar y nos quedaría que el valor de m es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 5. Esa sería
la respuesta. Vamos a también hacer un resumen acerca de la función arcotangente. Lo que mostramos a continuación vendría a ser la definición, ¿no? Es el conjunto de valores de x, y que pertenece a todos los reales, donde el valor de y va a ser el arco tangente de x. ¿Qué significa que y sea arco tangente de x? Que la tangente de y es igual a x. Similar a las definiciones del arco seno, del arco coseno. Pero eso sí, el x debe pertenecer a todos los reales. Este valor de x, o sea, este x, va a pertenecer a todos los reales. En cambio, el ángulo sí tiene una limitación. Va a ser desde menos pi medios hasta pi medios, pero abierto, ya que la tangente no está definida para estos ángulos. Ojo, y en esa parte, en esa porción, la tangente va a ser inyectiva. Y si observamos, si nos fijamos, la gráfica tendría toda esa forma, ¿no? Las asíntotas, que en algún momento se había comentado en clases, va a ser pi medios y menos pi medios. Entonces la gráfica se asemeja todo al arco tangente de x. Y si hacemos una comparación, un versus acerca de la gráfica de la función tangente y la gráfica de la función arcotangente, pues la gráfica de la función tangente es el que observas de color verde, que también seguro algunos de ustedes ya lo han visto, y la gráfica de color azul tendría que ser la función arco tangente de x o f a la menos 1 de x, que es lo mismo, ojo. Ya está, eso vendría a ser un resumen, fíjate muy bien algunos datos. Pero para la exigencia de tu universidad creo que es suficiente por ahora. Ahora vamos con algunos ejemplos. Acá, el primero dice, indique verdadero o falso según corresponda. La primera dice, si y es igual al arco tangente de x, entonces el valor de y está en el intervalo de menos pi a pi, abierto por ambos lados. Ah, bueno, entonces tú dices, como por lo visto anteriormente en la función arco tangente, el valor de y pertenece de menos pi medios a pi medios, allá, entonces, allí podemos decir que el arco tangente de x está comprendido entre menos pi medios hasta pi medios, abierto obviamente, pero como nosotros queremos por 2, vamos a multiplicarlo por 2, entonces quedaría por 2 menos pi, acá quedaría 2, arco tangente de x, y acá también por 2, y quedaría pi. O sí, por lo tanto, como todo es el valor de y, estaría desde menos pi hasta pi. ¿Qué significa eso? Que el valor de y pertenece en el intervalo abierto desde menos pi hasta pi. Por lo tanto, la primera tiene que ser verdadero. No se diga más. El siguiente, entonces, dice el valor, si el valor de y es igual al arco tangente de x más pi medios, entonces el valor de y va de 0 a pi. De nuevo, el arco tangente de x está comprendido desde menos pi medios hasta pi medios. En nuestro caso tenemos que sumarle más pi medios. Si le sumamos más pi medios a todo, acá tendría que ser 0. Acá quedaría arco tangente más pi medios. Recuerda que estoy sumando pi medios a todos. Y acá pi medios más pi medios sería pi. Y todo en esta segunda proposición, todo es y. Entonces y está comprendido entre 0 y pi abierto. ¿Qué significa eso? Que y pertenece abierto en 0 hasta abierto en pi. Por lo tanto, la segunda también es verdadera. ¿Estamos? Ok. Vamos con la tercera entonces. Con la tercera dice, si el valor de y que es igual a 2 sobre pi, arco tangente de x, entonces el valor de y pertenece
abierto en -1 y cerrado en 1. Veamos. Sabemos una vez más que el arco tangente de X, que es el valor de Y, está entre -1 y 1. No, miento, estoy confundiendo. El arco tangente de X está comprendido desde -pi medios hasta pi medios. Ahora sí. Y lo vamos a multiplicar por 2 sobre pi. Por 2 sobre pi. Ya está. Si lo multiplicamos por 2 sobre pi, acá está -1 abierto por 2 sobre pi, arco tangente de X, y acá por 2 sobre pi. Por lo tanto, en nuestra pregunta, toda esta expresión es el valor de Y. El valor de Y abierto en -1 y abierto en 1. En consecuencia, el valor de Y pertenece abierto en -1 hasta abierto en 1. Por lo tanto, acá no dice que es cerrado. Por lo tanto, sería falso. La respuesta a esta pregunta sería la D. ¿Y se acabó? Otra pregunta más. Este es otro ejemplo. Primero lo básico, ¿ya? Es otro ejemplo, ojo. Dice, calcula el valor de Z. Z es todo lo que se muestra ahí. Recordarás que el arco tangente de 3 es un ángulo, así que vamos a asignarle un ángulo, que sea alfa. Entonces dices, alfa es igual al arco tangente de 3. Y tú ya sabes qué significa eso, que la tangente de alfa es igual a 3. Allá, y como ese alfa varía desde -pi medios hasta pi medios, vas a tener que buscar un ángulo. En este caso, seguramente sí puedes identificarlo. Es notable. Pero no es necesario. Te lo voy a decir por qué. Como este alfa va a ser agudo, porque el máximo valor que toma va a ser 90, y eso que al mismo 90 no lo toma, porque es abierto, lo puedo llevar a un triángulo rectángulo. ¿A que sí? Sí. ¿Se puede hacer eso? Claro, se puede hacer eso. Entonces voy a entender que este está dividido sobre 1. Y tú recordarás que la tangente es la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto vamos a considerar que este ángulo es alfa, el cateto opuesto que sea 3 y el cateto adyacente que sea 1. Aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa tendría que ser la raíz cuadrada de 10. Regresando, z quedaría así. La raíz cuadrada de 10 multiplicado por el seno, pero de alfa, porque a alfa le habíamos asignado el valor a arco tangente de 3. ¿Y de dónde vamos a extraer ese seno de alfa? Del triángulo. En ese triángulo el seno es, primero la raíz cuadrada de 10. El seno, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Finalmente el valor de z. ¿Cuánto tiene que ser? El valor de z tiene que ser igual a 3. Ya está. Y se acabó. Así de simple. Vamos con otro ejemplo más. Es otro ejemplo más. A ver, veamos a dónde podemos llegar. Que sea el ejemplo número 3 o el problema número 3. Y dice así. Si la tangente de pi doceavos más el arco tangente de raíz de 3 sobre 3 es igual a 2n menos 7, calcular el valor de n. Uy, qué fácil. Entonces, sencillo, ¿no? Tú dices, ok. El arco tangente de raíz de 3 sobre 3 le voy a asignar un ángulo. Entonces, quedaría así. S θ es igual al arco tangente de la raíz cuadrada de 3 sobre 3.
¿Qué significa que teta sea el arco tangente de la raíz cuadrada de 3 sobre 3? Que la tangente del ángulo teta es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y recordaremos que la tangente es notable. ¿La tangente de qué ángulo es raíz de 3 sobre 3? Pues es de 30 grados sexagesimales. Y 30 grados sexagesimales en radianes son pi sextos de radianes. Allá. Entonces, arriba quedaría de esta manera, ¿no? La tangente de pi doceavos más teta va a tener que ser igual a 2n menos 7. Pero este ángulo teta ya sabemos que es pi sextos. Ya. Entonces, si sumamos pi doceavos más pi sextos, nos quedaría, homogenizando, arriba por 2 y abajo por 2, nos quedaría 3pi doceavos. ¿Y eso a qué es equivalente? Eso es equivalente a pi cuartos. De donde vamos a tener que deducir que todo él va a seguir siendo igual a 2n menos 7. Ya. Entonces, la tangente de pi cuartos es la tangente de 45. Eso es igual a 1. Que vendría a ser 2n menos 7. 2n menos 7 igual a 1. Eso significa que 2n es igual a 8. Y donde el valor de n va a tener que ser igual a 4. Ya está. Que nada más, nada más. Más ejemplos. Y por ahí tocamos una que otra pregunta de la pre-San Marcos. Veamos este ejemplito. Este es ya la cuarta. Va a salir así en una. Por eso es importante recordar las razones trigonométricas de algunos ángulos notables conocidos. Por ejemplo, creo que de forma directa, ¿no? Arco tangente de raíz cuadrada de 3, ¿qué significa? Te están preguntando, ¿la tangente de qué ángulo es raíz cuadrada de 3? Si lo recuerdas con sexagesimales o en notables, tendría que ser 60 grados. O sea, pi tercios. Y el arco tangente de 1 sería... O sea, ya te están preguntando, ¿la tangente de qué ángulo es igual a 1? De 45, que en radianes es pi cuartos. Si realizas esa operación, como tú quieras, puedes homogenizarlo o hacer esa operación que tú lo conoces como carita feliz. Nos quedaría 4pi menos 3pi. Pi y 3 por 4 sería 12. Respuesta entonces pi doceavos. ¿Te das cuenta que no es tan complejo? Vamos con una pregunta de la pre de hace algunos años, ¿ya? Lo he tomado para que veas que la aplicación no es tan compleja. A ver, dice así. La temperatura en una ciudad, debería decir, a las 8 de la noche de un determinado día es 2B más 1 grados Celsius, donde B es el elemento mínimo del rango de la función f definida por... Tienes toda esa expresión. Nos piden determine dicha temperatura. Bueno, no hay que complicarnos la vida. No analices el valor de x de frente, vamos a analizar el valor de y. Cuando digo y, ¿a qué me refiero? Que vamos a analizar al arco seno de 4x menos 2 sobre 5. ¿Cuál es su rango? ¿Lo conoces? ¿Lo sabes? ¿Lo has visto cuando hablamos acerca de la función arcoseno? El rango es cerrado en menos pi medios. Si deseas, puedes retroceder el video para verificar eso. Cuando hablamos acerca de la función arcoseno, ahí lo vas a tener. El arcoseno de toda esta expresión va de menos pi medios hasta pi medios. ¿Estamos? Ahora, hablando del dominio ya sería otro análisis, ¿no? Por ahora vamos a trabajarlo así. Y lo que vamos a hacer es construir todo él. Por ejemplo, acá vamos a multiplicar a todo por 8 sobre pi. Si multiplico por 8 sobre pi acá, por 8 sobre pi nos quedaría menos 4. Por 8 sobre pi, acá quedaría
arcoseno de 4x menos 2 sobre 5, y acá sería un 4. Y finalmente le vamos a sumar 13. Si le sumamos 13 acá quedaría 9. Acá quedaría 8 sobre pi multiplicado por el arcoseno de 4x menos 2 sobre 5. Y acá si le sumamos 13 nos quedaría 17. Ya está. Por lo que nos piden que B es el mínimo. En nuestro caso el valor mínimo va a tener que ser igual a 9. Entonces el mínimo vamos a tomarlo como 9. Y finalmente dice que la temperatura es 2B más 1. Esa sería la respuesta, ¿no? La temperatura es 2B, pero a nosotros nos resultó que B es igual a 9 más 1 grados Celsius. ¿Y eso aquí es equivalente a 19 grados Celsius? Y esa sería tu respuesta, por si no te has dado cuenta. Aquí lo tienes, mira. Ya está. Esa es una aplicación directa, pregunta de eco. Otra más. Siguiente ejemplo, entonces, aplicativo. ¿Qué número de pregunta es? Si no me equivoco, este es el problema número 5. La pregunta dice, las dimensiones de un terreno rectangular son 3A más 16 y 27 más B metros, donde A y B son respectivamente los elementos máximo y mínimo del dominio. Recuerda que el dominio son los valores de la variable independiente, o sea, de x, de la función real f definida por toda esa expresión. Si cada metro cuadrado del terreno cuesta 130 soles, halla el costo de dicho terreno. Bueno, vamos a encontrar los valores máximos y mínimos del dominio. Si nos fijamos nosotros, al hallar los valores máximos y mínimos del dominio, vamos a tener que buscar el conjunto de valores que toma x. Y tomamos el mínimo y tomamos el máximo. Y sabemos, en este caso, que ese dominio, o sea, 6x menos 1 sobre 7, va desde menos 1 hasta 1. El dominio, toda esta expresión debe ir de menos 1 a 1. Y es ahí donde vamos a poder encontrar el valor de x. Vamos a despejar entonces. Lo vamos a multiplicar por 7, quedaría acá menos 7. 6x menos 1, como lo hemos multiplicado por 7, 7 y 7 se van. Y acá nos quedaría 7 por 1, 7. Lo que viene a continuación es que vamos a sumarle 1. Si le sumamos 1 nos quedaría menos 8. Si le sumamos 1 nos quedaría 6x. Porque si le sumamos 1 sería menos 1 más 1, 0. Y si le sumamos 1, vale, menos 6, qué idiota. Vamos con el siguiente ejemplo. El problema número 6 dice, las dimensiones de un terreno rectangular son 3A más 16 y B más 27, o 27 más B, donde A y B son respectivamente los elementos máximo y mínimo del dominio de la función real f. Definida por, ahí observamos toda esa expresión, si cada metro cuadrado del terreno cuesta 130 soles, hay el costo de dicho terreno. Para nosotros encontrar el precio de todo este terreno, tenemos que encontrar o hallar su área. Y para hallar su área necesitamos el valor de A y B. ¿Y qué son los valores de A y B? Son los valores máximos y mínimos del dominio. Recordarás que el dominio es el conjunto de valores que toma X. Vamos a hallar el conjunto de valores que toma X. ¿Y cuál es el dominio en la función arcoseno? Pues que la expresión 6x menos 1 sobre 7 debe estar comprendido desde menos 1 hasta 1. Y ahí es donde vamos a despejar el valor de x, haciendo operaciones
inversas. Si acá te dice dividir entre 7, lo que vas a hacer es multiplicarlo por 7. Si lo multiplicamos por 7, tendría que ser menos 7. Acá sí, lo multiplicas por 7, 7 y 7 se van. Y acá nos quedaría 6x menos 1. Y acá nos quedaría 7. Recuerda, operaciones inversas. Si acá me dice menos 1, tú le das la contra y dices, yo le voy a sumar un 1. Si le sumas un 1, nos quedaría menos 6. Si le sumas un 1, quedaría solamente 6x. Y si le sumas un 1, quedaría 8. Acá dice por 6, acá debe ir entre 6. Lo que estamos haciendo es despejar el valor de x. Acá quedaría menos 1, acá quedaría x, y acá quedaría 4 tercios, o sea, 8 sextos, mitad, mitad, 4 tercios. En consecuencia, ya tenemos el valor mínimo y ya tenemos el valor máximo. El valor mínimo, según el dato del problema, A es el máximo. A es el máximo, o sea, A es 4 tercios. Y B es el mínimo. Sí, B es el mínimo. Ya está. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Supongamos de esta región rectangular. Si reemplazamos donde va 3A más 16 el valor de A, sería 3 por 4 tercios más 16. Se va 3 y 3 y nos quedaría que es 20 metros. El otro lado de esa región rectangular sería 27 más B, pero el valor de B es menos 1. Y eso es 26 metros. Entonces habíamos dicho que teníamos que hallar el área de ese rectángulo para encontrar el costo total del terreno. El área tendría que ser 20 por 26 metros cuadrados, obviamente, y eso resulta los 520 metros cuadrados. Pero queremos el costo total, ¿y cómo lo hallamos? Lo multiplicamos por los 130 soles. Quedaría los 130 por 520 metros. Y el resultado en este caso sería, termina en 2 ceros, eso es seguro. Luego va a terminar en un 7, 67.600, acá 6, 3 por 2, 6, 67.600. Ese sería el precio. Que nada más, nada más. Y para ya cerrar con esta breve introducción, en la última pregunta. Allá vamos. Siguiente pregunta. La pregunta es un poco extensa, pero vale la pena. Dice, cuando un terremoto tiene un desplazamiento horizontal total de S metros a lo largo de su línea de falla, el movimiento horizontal de un punto en la superficie de la Tierra que se encuentra a una distancia de A kilómetros de la línea de la falla está dada por la función real M, definida por el movimiento horizontal de la superficie en la Tierra. Ojo, el movimiento de la superficie, el movimiento horizontal de un punto en la superficie de la Tierra. Esa representa M. Y A es la distancia a kilómetros de la línea de la falla. ¿Ok? Donde 1 sobre X kilómetros es la profundidad bajo la superficie del punto focal del terremoto. Si un terremoto tuvo un desplazamiento horizontal de 3 metros y un punto en la superficie de la Tierra a 5 kilómetros de distancia de la línea de fallo, se movió 0,5 metros. Calcule la profundidad de dicho punto focal de dicho terreno. Ok. Entonces vamos a identificar algunas variables. Por ejemplo, el valor de M. ¿Sabes quién es? Se movió 0,5. 0,5. M tendría que ser 0,5. La otra variable.
La otra variable S, recuerda, S metros, desplazamiento horizontal total de S metros. Si tú te fijas acá dice, si un terremoto tuvo un desplazamiento horizontal de 3 metros a un punto de la superficie de la Tierra a 5 kilómetros, mira, un desplazamiento de 3 metros. Ese va a tener que ser igual a 3. Ahora faltaría la siguiente variable, el valor de A. ¿Quién es A? Una distancia de A kilómetros. Ese valor de A no queda de otra que tiene que ser los 5 kilómetros. 5 kilómetros de distancia de la línea de falla. Por lo tanto, te quedaría así la siguiente ecuación. Quedaría 0,5 va a ser igual a los 3 medios de 1 menos 2 sobre pi del arco tangente de 5x. Ya está. Ya está. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que despejar. Y lo que nos están pidiendo es calcule la profundidad del punto focal. O sea, vamos a tener que hallar el valor de x y luego vamos a tener que invertirlo. Eso representa la profundidad. Entonces acá quedaría de la siguiente manera, ¿no? Ese 0,5 lo podemos expresar como un medio para poder simplificar fácilmente. Ese 3 lo vamos a pasar a dividir y nos quedaría un tercio. Va a tener que ser igual a un 1 menos 2 sobre pi por el arco tangente de 5x. Voy a pasarlo al otro lado porque está restando y me conviene que esté expresado con el signo positivo. 2 sobre pi del arco tangente de 5x va a resultar siendo 1 menos un tercio y eso va a tener que ser igual a 2 tercios. Una simplificación acá. Finalmente diremos que el arco tangente de 5x va a ser igual a pi tercios, porque ese pi pasaría a multiplicar. ¿Y qué significa que el arco tangente de 5x es igual a pi tercios? Significa que la tangente de pi tercios va a tener que ser igual a 5x. Pero la tangente de pi tercios es la tangente de 60. Y la tangente de 60 es igual a la raíz de 3. Eso es igual a 5x. En consecuencia, el valor de x es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 5. Pero queremos nosotros la profundidad. Y la profundidad es 1 sobre x. O sea, sería la inversa de raíz de 3 sobre 5. Y eso quedaría 5 sobre raíz de 3. Lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 arriba. O sea, lo vamos a racionalizar. Finalmente, la profundidad tendría que ser 5 raíz de 3 sobre 3 metros. Y se acabó el problema. La respuesta entonces sería la B. Ha sido un gusto, espero que los sirva, si has llegado hasta acá, espero que les sirva para este examen de admisión. En algún momento detallaremos mucho más este tema de funciones inversas, trigonométricas inversas, claro. Hasta pronto.